en medio de la pandemia, pero que al parecer la economía no solo que no, digamos, que no está congelada, sino que sí, se prevé incluso que podríamos llegar a un crecimiento del más del 2,8% que había dicho el Banco Central podría ser. O sea, hay una especie de volver por lo menos al año 2019. Así es que bienvenido, economista Roberto Castillo. Buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por el espacio. Bueno, primero, si me permites, quisiera hacer una pequeña introducción. Por supuesto. Básicamente, las cifras que el INEC publicó en los últimos días, lo que han hecho es estandarizar la forma en que se calculaban las cifras antes de pandemia. Lo Ya. que tuvimos en los últimos meses fueron algunos cambios metodológicos, de alguna forma justificados en cierta medida con el tema de la pandemia, pero lo que hicieron o que provocaron para los analistas, sobre todo los usuarios de política pública, es que la serie del desempleo, de la pobreza, del subempleo, se rompió. Entonces, al perder comparabilidad, los cambios que o que estábamos teniendo no necesariamente reflejaban el fenómeno. Lo que hemos hecho en estas últimas 5 o 7 semanas es reconstruir, hacer que las cifras sean estrictamente comparables, de tal suerte que el día de hoy usted pueda hacer una interpretación o esta pregunta de cómo vamos en mercado laboral. Con Ujú. eso te respondo. En temas de Sí, mercado sí. laboral, lo que vemos en el año 2021 es una tendencia relativamente estable en términos del nivel de desempleo. Tuvimos un pequeño incremento en el desempleo en el mes de mayo. La hipótesis que se maneja, algunos analistas y entre nosotros la Oficina de Estadística, está muy correlacionada con las medidas de confinamiento que tuvimos en los días previos al 24 de mayo, como ustedes bien conocen. Este tema de las medidas de confinamiento va a ser algo con lo cual tenemos que convivir en términos del nivel de actividad económica. Es decir, regresar a medidas de confinamiento lo que hacen es restringir actividad económica, y restringir actividad económica implica potencialmente que plazas o puestos de trabajo se pierdan y por ende tengamos incrementos en los niveles de desempleo. Ya para mayo del 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 6,3%. Eso quiere decir que cerca de 430,000 personas están en situación de desocupación. Y mi último mensaje es que lo potente que ahora tiene la encuesta de empleo es que puedes hacer un monitoreo de manera mensual y Ujú. con ello podemos tener una cifra más oportuna. Sí, bueno, pero entonces ahí sí 400, que 440.000 perdieron porque se habla de que más de 5 millones de ecuatorianos están sin empleo, como se dice, empleo pleno, y ahí se suman desempleo, subempleo, que es una cifra bastante alta, pero el crecimiento puede ser también, y antes de ir, sí, ¿cómo entender esta, lo que tú decías de esta sistematización? ¿Qué diferencia tiene con la otra fórmula de, de calcular los datos que da el INE? ¿Cómo las han concentrado? ¿Cuál es la diferencia? Puedes. Claro, claro, Francisco. Mira, la respuesta es bastante sencilla y esto es un mensaje a la ciudadanía. Lo que hemos hecho es un tema extremadamente técnico, pero básicamente es la forma en que se construyen las encuestas de carácter probabilístico. Lo que quiero mencionar detrás de esto es que hemos estandarizado el método. Ujú. El método es exactamente el que se venía usando antes de pandemia. Lo que quiero decir es que el INEC y todo el sistema estadístico tuvo un año muy complejo en el 2020. Como ustedes pueden, les voy a resumir. El INEC publicaba cifras en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. En marzo el operativo de campo No se solo pudo. llegó al 50%, no se pudo porque obviamente 16 de marzo entramos en medidas de confinamiento. Entonces perdimos esa posibilidad de saber el nivel de desempleo, subempleo y empleo adecuado de marzo. Luego el mes de junio, en el punto más álgido, estuvimos en total confinamiento y el INEG aplicó una metodología que se conoce encuestas telefónicas. No solo el INEG de Ecuador, sino de toda la región. Con ello, esta cifra de la encuesta telefónica es un dato referencial, es decir, no se puede considerar como parte de estadística oficial porque es un método sumamente, o sea, es completamente distinto, número uno, y número dos, no tiene la suficiente robustez como para poder ser cifra oficial. Entonces tenemos segundo punto en el año en el cual Ujú. no existe cifras oficiales. Luego llegó septiembre
Septiembre se empieza a recuperar las entrevistas o la forma en que el INEC hacía los cálculos. Lo que hemos encontrado es que desde septiembre 20 hasta mayo del 21, el INEC, si bien ya retomó a, entre comillas, a la normalidad de cómo se hacen los operativos de campo, no obstante se hicieron cambios analíticos en la forma en que se construían las cifras. Esos cambios provocan que exista una ruptura de las series y por ende no le permitan a los analistas tener una real dimensión del problema. Y quiero ser muy claro ahí, por ejemplo, a manera de ejemplo, la cifra de pobreza en diciembre del 2020, con el método que no es estandarizado, arrojó una tasa de pobreza del 32.4%. Al recalcular la tasa de pobreza con el método estandarizado, la tasa de pobreza se ubicó en 33%, como ves, levemente mayor. Los estadísticos dirán, eso está dentro del margen de error. Yo lo digo algo más importante, poder tener un método que te permita cuantificar el real nivel de lo que está sucediendo en la pandemia, le permite al hacedor de política pública, a los organismos internacionales y a la academia tener una mejor valoración del fenómeno. No es detrás de estas cifras no solamente son números, sino que existen personas. Potencialmente, si estamos entre 32,2 con el método anterior y ahora 33%, pues estamos hablando de casi 500,000 de personas que potencialmente están en situaciones de pobreza. Si el gobierno, por ejemplo, no tendría esta métrica lo suficientemente robusta, estaríamos diciendo que el INEC publicó una cifra con la cual estaría invisibilizando a estas personas que necesariamente van a necesitar una ayuda económica. Eso es la parte más sensible a la hora de hacer estadística. Y lo único que hemos hecho es estandarizar. Esta estandarización entonces nos debería presentar datos como la inflación, algunos dicen la deflación sobre todo, cuando dicen la economía creció en menos 4%, oiga, no creció, decreció, para entender más fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en temas de inflación, de precios? Y si también hay como digamos, como respuesta a esta inquietud, Roberto, es que los productores se quejan de los precios, quieren más precios elevados. Antes decían, ¿por qué se quejan solo los arroceros y cuando la papa está a $2 del quintal no salen a cerrar la carretera? ¿Cómo están midiendo eso? ¿Eso también está estandarizado, Roberto? Sí, muy buena pregunta. Lo que mencioné previamente sale de una encuesta que se conoce como una encuesta dirigida a hogares y se conoce como la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. El tema de la inflación se mide con otra encuesta. Yeah. En esa encuesta no hemos encontrado cambios de carácter metodológico. Es decir, el método con el cual a la fecha se mide es estrictamente comparable con meses anteriores. ¿Ya? Entonces, en términos de inflación, el tema de la pandemia no ha generado este tipo de distorsiones en la forma en que se venía midiendo el fenómeno. Ahora, en términos de inflación, el último dato que publicó el INEC, que fue a inicios de julio, arrojó una variación del nivel de precios de menos 18%, de menos 0.18% entre mayo y junio. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice general, el costo de esa canasta, que es la que se considera el patrón de consumo de los ecuatorianos, cayó ligeramente entre mayo y junio en menos 0.18%. Ahora, si es que comparamos esa misma canasta con el mismo mes del año anterior, es decir, entre junio de 2021 y junio de 2020, tenemos un nivel de más 0.63%. Lo que ha pasado, que quiero decir, ahora voy a hablar de largo plazo. Sí. En el largo plazo lo que tenemos es que a partir del 2015, 2016, los niveles de inflación cayeron drásticamente. Es decir, si usted ve el ciclo económico, cuando empezamos a tener contracción, obviamente también la forma en que los niveles de precios empezaron a tener una dinámica, empezaron a reducirse. De tal suerte que hubo periodos en el año 2017 y también en el año 2019 donde entramos en un proceso de deflación. Y acá es muy importante que se entienda esto. ¿Qué significa un proceso de deflación en esos periodos de tiempo? Es que el nivel general de precios de la economía estuvo sistemáticamente por debajo de cero. Y tú, por ejemplo, ahora que acabas de hacer una pregunta es,
el arrocero, la persona de la tienda, a veces cree o piensa, obviamente, desde su realidad, que los niveles de precios han aumentado. Pero en estricto rigor, lo que tenemos es un nivel de precios de la economía relativamente estable. Y obviamente, si usted conversa con algún otro economista, eso no es deseable para la economía porque uno esperaría que empiece a reactivarse el nivel, o sea, el mercado de consumo y con ello el nivel de precios potenciales de la economía. Y obviamente esto relacionado también con un crecimiento económico. Pero ahí viene Pero por entonces hoy, otra claro, pregunta ahí, perdón, Roberto, es eh, si es que fuese exclusivamente por precios la medida de reactivación. Algunos dicen, no, los precios pueden bajar, pero el volumen puede aumentar y eso también es una forma de reactivación, no necesariamente el que se suba, pero entonces el Ecuador sí ha estado en deflación. claro, en algunos momentos del tiempo efectivamente se estuvo en deflación. De hecho, entre junio 17 a más o menos junio 18 estuvimos bajo cero en esta variación anual. Y eso es una definición muy técnica, pero hay que interpretarla en un contexto económico. Por ejemplo, no solamente hay que ver la inflación, sino que también hay que ver cómo está creciendo el PIB, cómo está creciendo la recaudación del impuesto a la renta, al IVA. O sea, hay que tener un conjunto de indicadores como para poder hacer una lectura más completa. Ahora, usted acaba de hacer una precisión. Sí, el tema de precios es un indicador más. Es importante también ver la variación del producto, es decir, la cantidad que produce una economía, y esas obviamente son cifras que publica el Banco Central El del Banco Ecuador. Central. Roberto, entonces, en términos del Producto Interno Bruto y de impuestos, ¿ustedes cómo encuentran? ¿Hay una variación positiva? ¿Se podría decir, comenzamos a sentir algo de recuperación? Porque si vamos a crecer en el 2,8 y algunos dicen algo más, entonces sí, sí hay una recuperación. Otros podrían decir, Roberto, es que ya más bajo no podemos caer. Bueno, en estricto rigor, como director de la Oficina de Estadística, o sea, quien genera el dato del Del Producto Interno crecimiento, es Bruto el es el Banco Banco Central. Central. Sí. Correcto. No me corresponde como director Eh, del INEG hacer tampoco previsiones económicas. Puedo tener mi pero déles un opinión codazo. personal. Tienen que haberles analizado lo que. Déles un codazo de No, paso así. bueno, no, en realidad creo que el principal mensaje, hay que ser optimistas, la situación es compleja, Ya. y en esa situación compleja creo que mi principal mensaje es que en el contexto de pandemia estamos sujetos a riesgos, a un escenario relativamente incierto. Es decir, mañana aparece una nueva variación del COVID y puede afectar, por ejemplo, lo que ya ha pasado, el nivel de actividad económica en ciudades como Machala. Ujú. Eso obviamente va a generar, o sea, no hay ningún economista que pueda tener en este momento la mejor capacidad de prever lo que va a suceder en 2, en 3 años. Hay que irlo con calma. Creo que viendo toda la información que producen analistas y organismos internacionales, vamos a entrar en una etapa de recuperación, pero es una etapa compleja, es una etapa que hay que tenerlo con mucho cuidado. Y desde la Oficina de Estadística nosotros tenemos que garantizar que lo que estamos midiendo sea de mejor calidad y sea estrictamente comparable. Muchísimas gracias, Roberto, por compartir éxitos en esto. Ya habrá oportunidad para. Sí, yo le estaba invitando, dije, ojalá se arriesga a decir, esta medición no está buena, pero en general sí. Yo espero que la institucionalidad cuenta. Y si ustedes logran que el INE vuelva a tener esto de confiar en las cifras, vuelvan a debatir también con el Banco Central sobre cómo ofrecer esas cifras a la academia, a los ciudadanos, a los que hacen proyección económica. Sí, nos dan más esperanzas, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Si me permites 10 Sí, por segundos de favor, sí, cierre sí. con tu última reflexión. Estamos trabajando en eso. Es decir, estamos trabajando, primero existe la voluntad política de que la Oficina de Estadística tenga el mayor grado de autonomía e independencia técnica. Número uno. Recuperar la credibilidad de la ciudadanía implica que el INEC tenga que publicar las cifras
en la fecha y en la hora que dice su calendario. También estamos trabajando en un tema de ser más transparentes. Hemos invitado a diferentes usuarios para explicar estos temas muy técnicos, pero que son fundamentales para que generemos una buena relación con los usuarios y también nos hagan críticas. Es decir, críticas constructivas de la forma en que se mide tal fenómeno, consideran que se tiene que mejorar, que se tiene que publicar más información para que ellos puedan tener más elementos y ese es el mandato de esta oficina. Es una institución pública, son recursos públicos que obviamente tienen que ser de conocimiento de toda la ciudadanía y no guardados o básicamente para un cierto segmento de la sociedad. Y en eso estamos trabajando y esperemos en las próximas semanas dar noticias positivas sobre estos fortalecimientos institucionales. Lo Gracias. cual es bueno, lo cual es bueno. Gracias al economista Roberto Castillo Añasco, director ejecutivo del INEC. Éxitos entonces en esto, ya estaremos para criticar, pero incluso esas críticas que no son constructivas, para ver si tienen respuestas justo a lo negativo. Gracias, Gracias, Roberto, Francisco. un gusto. Y de Gracias, inmediato quiero saludar al economista Alberto Acosta Burneo y al señor economista Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas. Bueno, las cifras y la economía. Hay mejores números en cifras de empleo, no como nos gustaría, pero claro, lo que dice, nos acaba de decir Roberto Castillo es, sí, esta estandarización de cómo medir todo esto puede ayudarnos. Y él decía la diferencia entre 32,2% a 33% es grande, pueden ser 500,000 personas. Y no estamos hablando entonces ya solo de estadística, esta nos lleva a unas realidades diferentes. Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. También a Santiago, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Un atento saludo. Saludos, Alberto, y a todos los televidentes y oyentes del programa. Muchísimas gracias. Bueno, las cifras, economista Costa Burneo, nos dejan a veces con satisfacción cuando nos dicen está mejorando. En otras veces dicen estarán midiendo bien, ¿para qué no más sirven? A veces chocan las cifras con lo que uno tiene como percepción en la vida diaria y claro, puede ser erróneo, ¿no? Pero esta estandarización que nos ofrece el INEC ahora puede darnos mejores cifras, Alberto. Yo quiero resaltar el escuchado a Roberto, al director del INEC, y ha dado una explicación bastante técnica, lo he escuchado también en otros foros, donde explica y él cuestiona inclusive cómo se ha manejado la metodología dentro del INEC en el tiempo. Y lo que es lamentable es que ha habido un uso político en el pasado de las estadísticas, en donde a través de modificación de factores técnicos se lograba de cierta manera, no lo dijo él, pero esa es la interpretación, se lograba el resultado que uno quería, maquillaje, como podemos decir comúnmente. Entonces se cambiaba el factor de expansión, por ejemplo, un tema netamente técnico, estadístico, no estaban mintiendo, simplemente estaban cambiando la metodología. De esa manera, sostengan al perro, y de esa manera... Está protestando por las cifras, seguramente. Probablemente, sí. De esa manera se obtenía el resultado que se quería. Entonces, ese tipo de manejos arbitrarios, si bien, como digo, no están mintiendo, pero están cambiando la metodología, hacen que uno tenga menos confianza en esas estadísticas. Y hay al momento de hacer este trabajo que está haciendo el nuevo director del INEC, en donde analiza la historia de las cifras y busca que sean comparables y las recalcula para poder que sean comparables en el tiempo, él nos muestra y nos dice, miren cómo cambiaron de metodología de manera permanente. Algunas veces el cambio se producía cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses. Simplemente el tema era qué cifra quería el gobierno, qué le acomodaba mejor a la situación política. O, por ejemplo, otra cuestión que también sucedió, retrasos en la entrega de información, porque venían las elecciones, entonces lo mejor era no presentar los datos, esperar a que pase el momento álgido y entonces se presenta el dato. Ese manejo político del INEC
tiene que cambiar. Y yo creo que ese cambio requiere mucho más. Aplaudo que haya una persona técnica en este momento en el INEC y que eso es importante, pero es un tema de institucionalidad. Tenemos que aprender que no se trata de tener mejores personas. Las personas van y vienen, igual que puede venir una persona técnica hoy, el día de mañana puede venir una persona que va a estar al servicio del poder de turno para maquillar las cifras a su antojo. Entonces, hay un tema de institucionalidad que tenemos que corregir, que implica, yo creo, incluso reformas legales para que el INEC sea absolutamente independiente, una entidad independiente. Podría ser, esto hay que discutirlo, estas son solo ideas, una entidad con la misma independencia técnica como tiene el Banco Central, en donde el gobierno de turno no puede decir, ¿sabe qué? No me gusta la cifra y cambio al director del INEC, porque no, como lo vivimos, porque no me gusta la cifra y quiero que me dé otra que me agrade más. Entonces, hay un tema de fondo aquí que hay que trabajar en la institucionalidad del INEC para que deje de ser una entidad que responde a los intereses del gobierno de turno y que sea una entidad que nos dé datos confiables a los ciudadanos. Y bien, entonces nuevamente saludar al señor economista Santiago. Santiago, bienvenido, Santiago García Álvarez. Bueno, las cifras cuentan y a veces suelen decir, como parece se confirma, cuando a un economista le preguntan cuánto es 2 más 2, dice me faltan datos, y ahí queda la posibilidad de claro, póngale este más y resulta otra cosa, o para no dejarle solo a los economistas y a un abogado, cuánto es 2 más 2, cuánto quiere que sea, que no es cierto. Y entonces, sí, Alberto nos dice, esto es una institucionalidad, le guste o no al gobierno de turno. Esta estandarización entonces nos lleva a ver cómo se han manejado políticamente los datos y por lo tanto a ratos podría inhabilitar esas cifras o no tanto así. Habrá que tomar en cuenta, no están mintiendo, pero hay que analizar de otra manera las cifras. Santiago, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, nuevamente un saludo a todos. Bueno, yo creo que en materia de información económica, estadística, social, es clave la confianza que tengamos sobre, en este caso, el Instituto Nacional de Estadísticas. Y yo lo que siento es que lamentablemente se ha debilitado la estructura institucional del INEC. Le soy sincero, le acabo de escuchar al director del INEC. En la parte técnica, bueno, me ha convencido, es necesario hacer esta estandarización, pero lo que sí debo decir, y en esa parte coincido con Alberto, son problemas de institucionalidad. Porque si vemos, en el último año ha habido 3 directores, me parece. 3 directores en menos de un año o 2 años. Pero es demasiado cambio en una institución que es fundamental para el conocimiento. Hay un principio que dice que nada podemos cambiar sin previamente medirlo. Hay que medir algo para poder cambiarlo. Entonces, imagínense, Francisco, todo lo que significa no tener confianza o que haya problemas en el INEC. Entonces, yo voy un poquito más allá en este momento. Le vamos a pedir al gobierno del señor Lasso que rehaga el INEC y que lo saque de la presidencia de la República. Es una mala decisión. Yo no sé en qué piensan los ejecutivos, mucha burocracia y muchos políticos. En cualquier cosa menos en... Entonces, aprovechando sus líneas, yo soy un hombre directo. Yo creo que estamos reclamando que el INEC vuelva a tener cierta autonomía administrativa, técnica, y que salga de la presidencia de la República. Lo mismo es del CEMPLADES. Yo sé que a algunos no les gusta la planificación, pero las empresas planifican. Y resulta que el país tiene un sistema de planificación muy debilitado. Entonces, por favor, aprovecho este momento para plantear esas dos cosas. Sería interesantísimo y vamos a estar pendientes los ciudadanos para que nos garanticen esto, ¿no? Eficiencia institucional, confianza institucional. Estoy de acuerdo con Alberto, no solo son personas, obviamente, y en buena hora que esté un técnico y que responda bien, pero esto hay que decirlo, está en manos de los políticos, de izquierda, de derecha, y entonces, de una vez compongamos, ¿no? Porque mañana habrá otra posibilidad, como dice Alberto, de que quieran manipular por algún fin gubernamental, entre comillas, y nos dejen colgados a todos con cambio de información. Eso, mi querido Francisco, me quedo preocupado. Sí, por favor, ¿cuál es la preocupación? Sí, lo que decía es,
esta preocupación ya lo teníamos, sobre todo en el área económica. ¿Sabe cómo lo mencionábamos? Estábamos hablando de un apagón estadístico en el Ecuador. Eso estábamos hablando. Claro, eso no se conoce y está bien, pero hoy lo planteo en su programa. Pensábamos en ese apagón estadístico del INEC, mucha falla, mucho cambio. Entiendo, y eso también, es decir, hay una pandemia, las metodologías Ujú. tienen que ajustarse, pero estas debilidades institucionales, el que un director aguante 4 o 5 meses, a mí es un golpe duro para cualquier institución. Entonces, en buena hora que hoy lo podamos plantear y decir, bueno, esto vámonos, Es- vamos para adelante, ¿qué podemos hacer hacia atrás? Vamos hacia Ujú. adelante. Y ya digo, estas medidas, sacar de la presidencia de la República al INEC y de una vez saquemos al sistema de planificación, que también entiendo se Volverle, pasó a la darle presidencia de la República. un nivel que tenía antes, ¿no? Alberto, estas dudas que pueden generar, pero esta forma de manejar la institucionalidad al servicio del momento político, tiene que ver con el control. Y entonces ahí vuelve esta visión de un Estado al servicio de quién, del gobierno de turno o al servicio de la ciudadanía. Y esto de que sea al servicio de la ciudadanía parece que sin querer tener islas aparte desde el gobierno, hay que darle cierta solidez a las instituciones, Alberto. Definitivamente yo creo que tenemos que aprender, no necesitamos inventar el agua tibia, yo creo que tenemos que volver la mirada a la esencia de las democracias liberales que se basan en la división de poder. Eso es lo que debemos tener. No podemos seguir lo que hicimos. Yo creo que la ruta durante los últimos 14 años del Ecuador fue la de concentrar el poder en el Ejecutivo. Eso es la Constitución de 2008, una concentración de poder en el Ejecutivo, un hiperpresidencialismo. Y estamos pagando las consecuencias. Lo que tenemos que hacer es tener un Estado efectivo, eficiente, pero igual que todo poder en la sociedad, el poder siempre tiene que tener una limitación, tiene que tener un peso y un contrapeso. No podemos permitir que ningún actor, ni público ni privado, acumule un poder excesivo, porque después comienza a pisotear al Claro. resto. Y eso es lo que tenemos con el Estado, un Estado donde el Ejecutivo acumuló demasiado poder, puede manipular las cifras, puede de esa manera engañar a los ciudadanos, todo con un objetivo que no es servir mejor al ciudadano. El objetivo es mantenerse en el poder y ese es el objetivo perverso de los políticos. Ellos lo que hacen es, ¿qué debo hacer para quedarme en el poder? Maximizo popularidad. Entonces tomo decisiones miopes, cortoplacistas, regalo beneficios que no son sostenibles en el tiempo, lo que lo vivimos en el IES, por ejemplo, donde se regalaron beneficios y ahora tenemos una institución quebrada, en el mismo estado, más gasto, más de inversión, maravilloso, pero no era sostenible. Entonces son decisiones que tienen incentivos perversos de corto plazo que nos dejan a los ciudadanos, porque somos los que quedamos, los políticos se van a sus exilios dorados, los ciudadanos quedamos para pagar las deudas, para pagar los excesos, la mala calidad del gasto. Entonces, el tema de fondo a nivel de institucionalidad es construir esos pesos y contrapesos y una entidad estadística como la que estamos hablando en este momento tiene que ser absolutamente independiente del poder. Es fundamental. Y No puede ser pero que ahí les hago un cambie el presidente porque no le planteamiento. gustan las cifras. Ahí les hago un planteamiento adicional. Mientras el INEC tiene unas cifras, el Banco Central normalmente suele tener otras. ¿No será ahora también de intercambiar? Porque ahora le preguntaba yo, por ejemplo, sobre inflación, sobre crecimiento económico al director del INEC y decía, bueno, eso calcula el Banco Central. Y yo le decía, pero denles un codazo, ¿le parece bien la fórmula? Y dijo, creo que hay. ¿Se puede también empatar o está bien que estas dos entidades, incluso para tener mayores garantías, puedan tener esta opción, Alberto? Yo creo que hay que analizarlo con mucho detenimiento e incluso no es un tema de una discusión de pocos minutos, Ujú. pero me parecería interesante una opción, un INEC que trabaje de la mano del Banco Central, una entidad independiente que trabaja con el Banco Central. El Banco Central se ha buscado darle la mayor autonomía técnica posible. Sigue siendo parte de la función ejecutiva, pero tiene una independencia técnica. El INEC debe buscarse algo similar y yo creo que podría unificarse el trabajo estadístico del INEC con el trabajo estadístico que también hace el Banco Central en una nueva institución fortalecida
y sobre todo independiente. Esa es la clave. ¿Cómo logramos dentro de nuestra institucionalidad? Y eso yo no tengo la respuesta, necesitamos es un tema jurídico realmente de cómo lograr esa institucionalidad que le otorgue autonomía, que permita que nadie pueda meterle la mano, que nadie pueda decidir y que el director del INEC no se elija desde el ejecutivo y que el ejecutivo le puede cambiar libremente cuando le da la gana, sino que haya una línea que puede ser, que debe ser independiente del gobierno de turno. Ese yo creo que es el gran desafío para contar con información clara y para que los gobiernos no nos puedan seguir engañando, manipulando las cifras o presentando cifras truncadas, como también ha sido muy frecuente. Cambian la manera de presentar las cifras, entregan solo una parte. Entonces, nuevamente, no mienten, no es necesario mentir para engañar. Se puede simplemente presentar una parte de la información y con eso ya se engaña al público, pero siguen diciendo la verdad. Entonces, esas son las cosas perversas que existen en esta dependencia que existe entre quienes generan estadísticas y el poder de turno. Claro, esta narrativa de la verdad y esta de la verdad que quieren que se conozca, que quieren popularizarla, porque a su vez ellos se popularizan con eso, reafirman sus propios conceptos. Estamos hablando de instituciones más bien liberales, porque aquellas de que no dependan, que tengan su libertad técnica y eso, son instituciones liberales, Santiago. Y eso puede chocar con estas visiones otras. Y entonces vuelven instituciones funcionales y no de servicio, Santiago. Sí, definitivamente hay que cambiar eso. Y por eso estoy proponiendo. Es un gobierno liberal. ¿Qué tiempo le damos, Francisco? ¿En qué tiempo me entrevista y preguntamos si el INEC sale de la presidencia de la República? Bueno, le damos claro, el tiempo y la presión que el Colegio de Economistas pueda presentarla. Lo vamos a hacer. Sí, porque por claro, supuesto. Nosotros hacemos un aporte como medio, debatimos, les pedimos que nos hagan unas propuestas y eso es importante. Los medios de comunicación para eso estamos, pero creo que sí es importante, por ejemplo, el tema, ¿se arriesga usted a decir algo entre lo del Banco Central y el INEC? Como debe ser, a lo mejor pasar el INEC al Banco Central o tener un directorio del INEC, no sé, ¿cómo visualiza que salga de la presidencia? Yo tengo para experiencia ahí. Yo tengo experiencia, algún rato estuve pocos meses en la administración pública, poquísimos meses. Generalmente sí hay diálogo, sí hay trabajo, por ejemplo, para hacer las previsiones económicas. El Banco Central le pide el informe al INEC, el INEC le manda las cifras actuales o proyectadas de inflación. Para el PIB hay que ver los precios del petróleo. El Banco Central le pide la información al Ministerio de Recursos Naturales. Y así, lo que pasa es que si hay debilidades institucionales, esto como dije, el INEC, en serio, qué pena, no tengo el dato exacto, pero estoy seguro, estoy convencido de que son 3 directores al menos en los últimos 2 años. Y encargados en algunos casos. Así exacto, entonces, pero sí hay esos mecanismos, Francisco, sí hay, sí. Tampoco hay que decir todo es una tragedia y nada sirve. No, yo creo que hay todas estas deficiencias, también esta manipulación política que yo también la tengo presente, es cierto. Por eso es que está el INEC en la presidencia. En el centro político, en donde están los asesores del presidente, los ministros, todos los días hay reunión. ¿Para qué? A mí me causa sospecha. ¿Quién hizo eso? El señor Moreno. ¿Por qué lo hizo? Por unas lógicas que hasta hoy se van a mantener. Es lo que estoy diciendo, mi querido Francisco. Hay que ser directo aquí. Veamos cuánto podemos cambiar para que el INEC, verdad, tenga esa autonomía técnica, incluso administrativa, y no esté en la presidencia de la República. Y lo otro, no sé, me parece que sería una reforma media compleja. El Banco Central tiene unas atribuciones netamente macroeconómicas. Acá hay unas cuestiones mucho más puntuales, los precios, el tema de la pobreza que va por lo social, y eso saldría del ámbito del Banco Central. Yo me quedaría satisfecho saber que está fuera de la presidencia. Que está fuera de la presidencia, para empezar, para que, ¿no es cierto?, que la teoría de la democracia liberal no sea teoría, sino se aplique. Y entonces también garantizar esa suficiencia de recursos. También me pongo en los zapatos de un director. No tengo dinero para hacer la encuesta nacional de empleo que necesito, creo que son 9,000, 10,000 encuestas y no hay dinero, y entonces empieza a improvisar.
Eso me parece que es fundamental, pero los ciudadanos que nos escuchan deben entender, es clave la información económica, social, ambiental, y de paso un jalón de orejas al resto de entidades públicas, porque esto es clave. ¿Dónde está? Yo estoy preguntando ahora el nivel de destrucción de la biodiversidad del Ecuador, porque muchos políticos hablan de eso. Entonces ahora queremos, desde el Colegio de Economía, decir, bueno, ¿cuándo se ha perdido? Y entonces ha sido una tarea, y es una tarea dura, difícil. Entonces, de paso, en buenos términos, creo que ¿Sí? debemos asumir responsabilidades, en este caso la administración pública, con seriedad, con profesionalismo, tener toda esta información lo mejor que se pueda, oportuna, confiable y, ¿no es cierto?, sostenible en el tiempo. Entonces, Francisco, sí, esto es clave, esto es uno de los temas, quizás se pueda hacer una recomposición institucional. Ahí está, y eso creo que La clave, coincidimos, eso es una necesidad, si no, no avanzamos. ¿Cómo podemos avanzar claro. con tanta institucionalidad? Yo algún rato lo decía Francisco, el Ecuador ha pasado una tragedia institucional, por eso es que hemos sido un país de los más afectados por el COVID. Hay que ser críticos en ese sentido, por eso es que un país de renta media alta resultó ser uno de los más afectados por el COVID en toda América Latina. Eso no lo vamos a perdonar, eso no lo vamos a olvidar y habrá que ver, porque ahí también entran varios gobiernos, incluidos los gobiernos, entre comillas, liberales, que no suelen tener en su cabeza los derechos sociales, sino que creen que el mercado lo resuelve todo. Ahí hay puntos, o sea, mientras Esos seamos puntos objetivos, medios, mientras claro. veamos al país como un todo. Pero claro, el ver el país como un todo pasa también por aplicar las políticas de respeto a las visiones. No solo una, sino de Exacto. intentar conectarlas. Alberto, esta reinstitucionalización, pero a su vez, quizá esta reducción de instituciones también, porque si no se generan tal cantidad de cosas, superintendencias, para todo, para todo. Y claro, eso aumenta no solo el costo del manejo del Estado, sino también a veces la tramitología que hay que tener. Pero datos como para, por ejemplo, entrar en minería, cuánto puede afectar, cuánto el ambiente puede estar afectado. Tenemos cómo medirlo para defender lo uno o lo otro, tenemos datos para eso. ¿Cómo enfrentar desde los datos la economía, Alberto? Ese es precisamente el desafío. Necesitamos datos bien hechos, reales, no maquillados, para poder tomar decisiones adecuadas, para poder ver cómo vamos a hacer la política pública, qué decisiones se adoptan, etc. Entonces, el desafío viene por el lado de la institucionalidad. Y el desafío, yo creo que lamentablemente el Ecuador, y es una característica de los países subdesarrollados realmente, el tener instituciones débiles. Esa es la característica. Ha habido gobiernos de todas las tendencias, pero los gobiernos en esencia han sido caudillistas, gobiernos de derecha y de izquierda, pero caemos en lo mismo, caudillistas que les gusta acumular poder, que no buscan el respeto de los derechos individuales, gobiernos de derecha y de izquierda, iguales. El autoritarismo es la regla, instituciones débiles, caudillos fuertes. Eso es del Ecuador, eso ha sido la historia del Ecuador desde sus orígenes como república. Y ese es el desafío y es contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que trabajar en crear un esquema, una institucionalidad que limite el poder a través de instituciones fuertes. Y cuando digo instituciones fuertes, no entendamos una institución como una entidad necesariamente con De una personalidad controles jurídica, inmensos. etc. Instituciones fuertes es un concepto mucho más amplio. Una institución fuerte puede ser la opinión pública, puede ser es un concepto realmente que va mucho más allá de una entidad. Entonces, cuando digo instituciones fuertes, no se trata de seguir creando un Estado cada vez más grande y con más membretes y más superintendencias de intendencias y demás. Eso no es institucional fuerte. Toda esa cantidad de membretes y de intendencias y superintendencias solamente demuestran que no tenemos instituciones fuertes como sociedad. Entonces, el trabajo es crear estas instituciones fuertes para poder garantizar que se respete el derecho individual. ¿De quién? De todos. De los grupos minoritarios, de las mayorías, de los grupos por preferencia sexual, por lo que sea. Todos los grupos, todas las personas, por ser seres humanos, tienen que ser respetados en sus derechos, que es algo que tampoco hemos tenido.
hemos tenido gobiernos que pisotean los derechos de unos u otros. Cambia el grupo, nada más, si es que es un gobierno de una tendencia o de otra, pero al final del día seguimos de lo mismo. Entonces necesitamos mayor respeto al derecho individual y de esa manera limitar lo que puede hacer el caudillo. Y cuando digo limitar lo que puede hacer el caudillo, me refiero al caudillo, al buen caudillo o al mal caudillo, Sí, porque puede haber alguien que caudillo. digamos, este es el que necesitábamos, pero de cualquier manera... Nunca instituciones fuertes necesitamos limitan un al que quiere hacer el caudillo. bien y al que quiere hacer el mal. Sí, nunca se necesita democráticamente un caudillo, porque aquel que se cree caudillo bueno es el que viene a hacer peores cosas y hace lo que le da la gana, ¿sí? Ese es Lamentablemente hay personas que dicen, es que este está justo en mi línea, coincide ideológicamente. Ahí está, y le vamos a sostener. Terminamos de hacer todo. Claro. Muchos hablan como el ejemplo de Singapur, dicen que tengamos un líder autoritario como en Singapur. Bueno, Singapur ha logrado desarrollarse, hay que reconocer, tiene un nivel de vida muy importante, etcétera, pero realmente es una lotería. Por cada caudillo que pueda llevar un país al bienestar, existen cientos de caudillos que lo llevan a la miseria y al pisoteo de los derechos individuales. Yo creo que debemos confiar más en la democracia y construir desde la democracia, desde las instituciones. Eso es eliminar la arbitrariedad que implica tener un poder excesivo en un caudillo. Y eso de eliminar el caudillismo es muy interesante porque sí, choca contra el concepto de democracia en general. Santiago dirá la democracia liberal, pero de democracia en general, yo diría así, esa que no tiene ni partido único, ni tiene una sola persona, que si no está en la cabeza del gobierno, no hay gobierno. Quizá en Singapur lo que ha funcionado es que si se roban hay que matarles, y entonces eso ha generado unas... claro, aquí estamos debatiendo cómo le sacamos de las cárceles. Claro, allá no se llenan las cárceles, los matan. Y eso pasa en todos los gobiernos caudillistas y autoritarios, Santiago. Sí, de acuerdo, estamos muy claros, la democracia es fundamental. Y segundo, yo añadiría los derechos humanos. A partir de eso, los ciudadanos del siglo XXI tenemos que luchar por esos dos grandes elementos, ¿sí? La democracia y los derechos humanos a toda costa. Es decir, gobiernos de izquierda, derecha, no importa. Debe existir esa democracia y esa parte, ¿no?, de respeto a los derechos humanos. Lo que quería añadir es lo siguiente, Francisco. A mí me parece que es clave entender el tema de institucionalización e instituciones. Hay un premio Nobel de Economía, North, del año 90, dice, institución es el conjunto de valores, principios, leyes, reglamentos, actitudes. Imagínense lo que es una institución. Entonces, no es solo ladrillos, no solo es un edificio, no es membretes, rótulos. No es como el membrete también que dice Alberto, pero dice la opinión pública es una institución, me imagino. Claro. Exacto, sí, es una institución. Y una institución, por ejemplo, una mala institución es la corrupción. A tal nivel ha llegado la corrupción que se vuelve una institución mala, perversa. Entonces, ¿cómo se cura esto? Con mayor institucionalidad. Leí recién un artículo de un colega suyo que nos pone el punto sobre la I cuando dice lo siguiente: ¿qué problema tienen, qué trauma mental tienen los ecuatorianos? Que cualquier cosa que queramos hacer lo queremos cambiar con leyes y reglamentos. Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo la ley de educación superior. Todo está, ¿sabe cómo estamos discutiendo? Artículo por artículo. Entonces estamos fallando, también quiero hacer mención a su colega, en el sentido de que elevemos el nivel de discusión sobre la institucionalidad. No solo es leyes y reglamentos, también son estos, los principios, los valores, tiene que ver con lo esos que queremos los esenciales. como sociedad. Esos son más esenciales. Por ejemplo, ¿qué quiero de la universidad? ¿Qué quiero de la economía? Le pregunto a Alberto. ¿Qué queremos de la economía? La economía no es un fin en sí mismo, es un instrumento. ¿Para qué? Para garantizar buena vida a la gente. Eso es lo que debes preocupar. Si estamos de acuerdo, entonces todo eso tiene que girar a través de una institucionalidad necesaria, fíjese, necesaria, suficiente para esa gran finalidad de que los ecuatorianos tengamos una vida digna. Si, en esos términos yo encuentro, Francisco, lo que usted me planteó hace un momentito, ¿no? Respeto y consideración al otro, el respeto ideológico, el respeto de los planteamientos, el respeto de las diferentes posiciones. Nos falta mucho en el Ecuador. Yo no sé por qué nos perdimos de un país mega diverso. Alguien nos mintió y ha hecho que no nos podamos entender entre ecuatorianos.
Y Porque justamente soy aprovecharon. color azul y el otro es negro, el otro es verde, ya no nos entendemos. Es Justamente en multidiverso eso, con pensamiento único. claro, justamente en eso, la mega diversidad la encontraron en la dispersión y ahí sí, ahí encontraron en esa dispersión y en la confrontación y en el rencor social materia pura para confrontarnos. Alberto, sería injusto que no responda a esta otra visión, dirían algunos, y yo encuentro que no hay otra visión, que estaban los dos en eso, Alberto. Sí, yo coincido totalmente. Aquí lo que necesitamos de entender que, por un lado, en materia económica y como economistas, decimos que necesitamos para desarrollarnos más acumulación de capital, mejores máquinas, mejores equipos, etcétera. Eso es muy importante. Pero esa es una visión sesgada desde la técnica del economista. La realidad es que se requieren cosas adicionales y ahí entra lo que podemos llamar el capital cultural, que es necesario también para el progreso, para una vida plena, para lograr bienestar. Entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué es ese capital cultural? Es una ética adecuada para el progreso, una ética en donde tengamos ciertos valores que, por ejemplo, nos dicen la ruta no es robar, robando no vamos a salir adelante. Encontramos algo que no es nuestro y lo entregamos enseguida. Eso es parte de esos valores que se requieren. ¿O qué hacemos? Encontramos algo y lo primero que hacemos lo escondemos para que nadie lo vea. Entonces ahí se ve la diferencia y se puede ver esto por naciones. Se puede ver que las culturas basadas en la confianza, como las culturas como la nuestra, que en cambio son basadas en bajos niveles de confianza y no tenemos unos valores éticos, un capital cultural adecuado para el progreso. Entonces necesitamos ir desarrollando ese capital cultural. ¿Cómo? A través de la educación, esa es la manera. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la importancia del trabajo arduo, de la austeridad, por ejemplo, de la racionalidad, de tomar las mejores decisiones, la importancia de la libertad, del respeto. Esas son cosas fundamentales que necesitamos que se vayan instaurando en la sociedad. Una sociedad que gradualmente vaya migrando y creando estas condiciones que van más allá de la economía, de los números, de las estadísticas, pero que son igual o más importantes para poder lograr un progreso, un nivel de desarrollo adecuado que permita una vida plena a las personas. Santiago, la academia, este capital cultural que nos dice Alberto, la academia tiene mucho que ver, las universidades tienen que responder. Debatan, no importa artículo por artículo, pero debatan también objetivos nacionales en medio de esos artículos, Santiago. Francisco, nada más algún rato para hacer un debate con Alberto, me encantaría. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo, ¿Ya? pero le faltan algunos conceptos. Sí. Los ciudadanos, nuestros hijos, nuestros niños, todos. Alberto, hay que acordarnos de la solidaridad. Está bien, esto, la eficiencia, la libertad, la responsabilidad ciudadana y la solidaridad. No, este país no va a salir, le juro, Francisco, y quedará registrado acá. Tiene que irle bien al gobierno del señor Lasso, tiene que irle bien. Pero si la sociedad no responde con ciertos elementos de solidaridad, yo no veo, será un gobierno más. Terminaremos con un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto, quizás medio atenuada la crisis económica y nada más, cuando los ecuatorianos esperamos más. Y eso pasa también por la solidaridad. Cadenas productivas con solidaridad. Soy un exportador, tengo que comprarle al productor local. Pero no a patadas, ¿no? He hecho las cosas mal, sino con el principio de solidaridad, de trabajar juntos para salir juntos. Eso me parece que a veces le pueden no, decir, no creo que hay... Le pueden decir, Santiago se ha vuelto demócrata cristiano. Pero bueno, va a haber oportunidad. Creo claro, que esa puede ser la solidaridad. Es un concepto interesante, el cooperativismo, lo comunitario, no volviéndose étnico, sino como un tema de la comunidad para en conjunto. Esas son visiones que hay que volverlas a tratar y son importantes. Y van a quedar convocados para eso, va a ser muy importante, porque una nueva política de ideas tiene que venir. Tiene que volver. Y claro, yo decía, siempre me gusta repetirlo de Ortega y Gasset, ¿no? Hay que poner nueva política de ideas, pero también en gente nueva como son ustedes, para que nos den retos.
Gracias, Alberto, gracias, Santiago, por acompañarnos. Estaremos en contacto. Un buen día. Gracias por la invitación. Gracias. Han estado con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo, analista de análisis semanal, y el economista Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y catedrático. Vamos a un corte. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! ¡Vacaciones en Cancún! ¡Me interesa! ¿Una tele de 55